Adán, le pido por favor que indique su nombre completo, su RUT e inicie su exposición. Bien, muchas gracias. Partir agradeciendo a las personas que tan amablemente me han recibido aquí y también a quienes escuchen esto posteriormente. Mi nombre es Edgar Malebrán Guerra, mi root es el 16-581-588-2. Soy profesor de Derecho Constitucional en una universidad de aquí de esta región, que es la Universidad del Alba, y también pertenezco a algunas organizaciones sobre derechos humanos que también actúan en esta región, pero esta posición la hago netamente a título personal, como expliqué en el formulario correspondiente. A ver, mi posición se basa fundamentalmente en dos grandes temas tiene que ver con la regionalización, con el desarrollo y fortalecimiento del gobierno regional y local dentro del anteproyecto de la Constitución, y eso cruzado por el tema medioambiental y a la vez cruzado por el tema tributario, ¿no? Y eso en el entendido de que las características de nuestro país hacen que nosotros sabemos que tiene una economía preponderantemente extractivista, lo que son motivaciones o iniciativas económicas que tienen una alta incidencia en materia ambiental y que al mismo tiempo tienen una alta incidencia en las arcas públicas que constituyen el patrimonio del Estado. Y el estado actual de la regionalización hace que, y es una de las críticas más o menos permanentes e históricas, que gran parte de lo que se produce tributariamente respecto de la explotación de esas zonas de la actividad económica no tiene su correlato efectivo dentro del bienestar cultural y ambiental económico de cada una de las regiones. Entonces, yo esta exposición la hago básicamente tratando de agregar algunos puntos específicos dentro de algunos de los artículos del anteproyecto con miras a fortalecer la regionalización, especialmente en materia ambiental, y utilizando un mecanismo de corte tributario, que es un mecanismo de protección del derecho ambiental, que se utiliza bastante poco en Chile. Entonces, considerando el tiempo escaso, mi exposición va a tratarse fundamentalmente de puntualizar cada una de las propuestas de agregar y fortalecer algunos elementos dentro del articulado del anteproyecto de la Constitución, basándome en los criterios que señalé anteriormente. En ese sentido, partiendo por ejemplo con el artículo sexto dentro de los fundamentos del orden constitucional, se echa de menos que en el punto 1 de este artículo dice que Chile es un Estado unitario y descentralizado de conformidad a la Constitución y la ley. Y su propósito es promover el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. Mi propuesta es agregar simplemente una palabra que es importante, que es, cuando habla de desarrollo, establecer y aclarar que es un desarrollo sostenible, que es un principio que está dentro de la Constitución, pero que en ese artículo puntual, que es un artículo de entrada al corazón dogmático de la Constitución, no se señala. Entonces sería una primera propuesta de agregar la palabra, el adjetivo sostenible al desarrollo que se establece como propósito del Estado, en el artículo 6.1. En segundo lugar, en el artículo 16, que recoge el catálogo de derechos fundamentales, en el número 30, especialmente en el literal C, se regula la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Y en el literal C, que lo que propongo agregar es lo siguiente: se señala que en la segunda oración de este literal dice que asimismo la ley podrá autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que esta ley señale por las mismas autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. La propuesta de agregar también muy específica, y sería que cuando se establece que determinados tributos que graban actividades o bienes con clara identificación, agregaría la siguiente frase: o impacto ambiental considerable. Es decir, que no solamente entenderlo como una identificación regional, sino que también actividades que tengan un impacto considerable en materia ambiental y que eso esté determinado ya
la parte, en el contenido dogmático de la Constitución y no que quede solamente al desarrollo de lo que haga el legislador, como está hasta ahora en el proyecto. Ese sería el segundo punto de propuesta de agregar al artículo 16, número 30, en el literal C. Posteriormente, en el artículo 51, cuando habla del gobierno regional, se establece un mecanismo para llamar a plebiscito, ¿no? Y lo que yo propondría aquí, dentro de lo que he señalado, es que dice este artículo, para aprovechar el tiempo y no leerlo, casi al final de su primer numeral, señala que se podrá someter a plebiscito a aquellas materias de competencia municipal o regional que, según corresponda, señaladas expresamente en la ley institucional. La propuesta de agregar es, para poder fortalecer esto que venimos conversando, que la que deberá considerar, esta ley institucional, deberá considerar especialmente las decisiones relevantes en materia medioambiental, para así dejar establecido, como un principio constitucional, que las decisiones relevantes en materia ambiental puedan ser y deban ser reconocidas por la ley como una de las causales que permite un plebiscito de conformidad a ese artículo 51, numeral 1. Luego, el artículo 126 se señala que la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el gobierno local sobre el regional y en este último sobre el nacional, sin especificar ningún tipo de materia. Por lo tanto, aquí también se propone agregar que se refieren a estas materias que la ley debe priorizar que sean radicadas en los gobiernos regionales sobre el local sobre el regional y en el regional sobre el nacional, agregar la siguiente frase, especialmente aquellas materias vinculadas a la conservación del patrimonio cultural y ambiental regional o local, en el mismo sentido que venía señalando anteriormente. Y las dos últimas propuestas de modificación sería el artículo 131, en el numeral 2, cuando desarrolla lo del gobierno regional, y establece que una ley institucional regulará las atribuciones que ejercerá el gobierno regional y sus órganos, considerando y señala una serie de materias, entre las que está el ordenamiento territorial, el fomento de la participación en las actividades productivas y el turismo. Yo propongo agregar el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio cultural y ambiental de la región, en el mismo sentido de la propuesta anterior, es decir, que se pueda considerar esto como un mandato constitucional expreso para que la ley necesariamente considere este tema de vital importancia. Y finalmente, en el artículo 144 se señala que la ley puede autorizar que se apliquen sobretasas a determinados tributos que gravan actividades o bienes de identificación regional o comunal. La propuesta de agregar sería, cuando señala que bienes de identificación, nuevamente agregar o impacto ambiental considerable, para que se entienda bien lo que quiere decir con identificación y que esto incluya el tema de las decisiones y el desarrollo de actividades económicas con alta incidencia en materia ambiental. Eso en el número 1 de este artículo. En el número 2 del artículo 144... Don Edgar, le aviso que quedan 2 minutos para concluir su presentación. Perfecto, alcanzo de más. Muchas gracias. En el número 2, la ley definirá los bienes o actividades que cumplen con dichas características y señala que los ingresos generados por esta vía deben ser utilizados para el financiamiento de obras de desarrollo e inversión, para que sea lógico con el resto del articulado y el principio de conservación ambiental, agregaría y para la conservación del patrimonio medioambiental en su caso. Es decir, que los tributos que generen estas actividades se puedan y se deban utilizar por ley necesariamente también para la conservación del patrimonio ambiental a partir de esta misma actividad. Y finalmente, en el número 3, agregar como oración final la siguiente frase: entre los que deberá considerar el impacto ambiental de la actividad, artículo, la propuesta que estaba señalando, y que este artículo, el numeral tercero del 144, establece justamente que la ley puede utilizar que los tributos
se deban beneficiar a las localidades o regiones donde se ejercen esas actividades. Eso sería entonces la propuesta que yo traigo, agradeciendo nuevamente a esta instancia, para, para el Consejo Constitucional, en los artículos que señalé, punto por punto, y siempre con miras a fortalecer la regionalización y especialmente en materia medioambiental, teniendo presente que la misma base del orden constitucional ya se establece que es deber del Estado tanto la regionalización como la promoción del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y su deber a conservar el patrimonio ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Edgar, su presencia y participación en este acto tan significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.